Buen día, promo, ¿qué tal están? ¿Cómo están esos ánimos? Mi promo, así que para mí de verdad que es un gusto volverles a saludar nuevamente por este medio. En esta ocasión veremos compuestos orgánicos, pero antes de adentrar a nuestro tema, voy a aclararles unas cosas, vamos a dar unas indicaciones, las cuales yo necesito que ustedes las realicen. Y es que a partir de este video ustedes deben de comentar, deben de escribir su nombre. ¿Para qué, Miss? ¿Por qué voy a hacer esto, Miss? Simple. Esto es para pasar asistencia y ver cuántos y quiénes son los que miran en sí los videos y no son copia y pega. Entonces, de los resúmenes y de las actividades que deben de hacer especificadas en cada uno de nuestros videos. Entonces, con lo de los compuestos, ahora bien, vamos con el tema, compuestos orgánicos. Pero antes de tener la definición de compuestos orgánicos, tenemos que hacernos unas preguntas. Y es, ¿cuál es la fuente de los compuestos orgánicos? El petróleo es la primera fuente de compuesto orgánico. Al destilarlo, se puede obtener compuestos como el petróleo. El petróleo es derivado, de él deriva la gasolina, el diésel, gas, aceites, lubricantes, alcohol y otros compuestos utilizados como materia prima en los colorantes. También debemos de hacernos otra pregunta. ¿Cuál es el uso de los compuestos orgánicos? O sea, ¿para qué se usan? Pues principalmente se usan como combustibles y para obtener productos que son materia prima de la petroquímica. Ustedes saben que este es un compuesto altamente tóxico y eso hace que podamos perder la vista o causarnos hasta la muerte en casos extremos, la petroquímica. Pero no es que sea específicamente eso, ¿verdad? Es materia prima, es uno de los componentes. Entonces, también tenemos que saber que algunos ejemplos de compuestos orgánicos es la madera producida por los árboles. Pero en sí, los compuestos orgánicos es aquellos que tienen como principal elemento el carbono y presentan enlaces covalentes de carbono, hidrógeno y en algunas ocasiones de oxígeno o carbono entre carbono. Bueno, ya esto aclarado, vamos a ver el siguiente video. Los compuestos orgánicos están formados básicamente por carbono y algunos otros elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, los halógenos, entre otros. En los compuestos orgánicos prevalecen los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Puede haber un solo carbono, al que se le unen hidrógenos u otros elementos, o se pueden formar cadenas al enlazarse carbonos entre sí. Con 3 o más carbonos enlazados también se pueden formar ciclos. Aquí vemos un ciclo de 3 carbonos que se llamaría ciclo propano y un ciclo de 6 carbonos que se llamaría ciclo hexano. Los enlaces entre carbonos o del carbono con otros elementos como el oxígeno pueden ser simples, dobles o triples. Existen muchos tipos de compuestos orgánicos. De hecho, hay una rama de la química que se encarga específicamente del estudio de este tipo de compuestos y se llama química orgánica. Veamos algunos de ellos. Los alcanos. En estos compuestos solamente existen enlaces simples entre los carbonos. Un ejemplo es el butano, que es el gas que se utiliza para cocinar. En los alquenos hay por lo menos un doble enlace entre dos carbonos. Un ejemplo es el eteno o el etileno, que se utiliza en la fabricación de plásticos. En los alquinos existe al menos un enlace triple entre dos carbonos. Por ejemplo, el etino, también conocido como acetileno, que se utiliza para soldar. En los alcoholes estará presente un grupo OH unido a un carbono. Ejemplo de esto es el alcohol isopropílico, que es el que utilizamos para desinfectar las heridas. En los aldehídos existe un doble enlace entre un carbono y un oxígeno. Pero este carbono tiene que estar en el extremo de una cadena, es decir, tiene que ser un carbono terminal. Un ejemplo de aldehído es el etanal o acetaldehído, que se utiliza en la fabricación de plásticos y pinturas. En las cetonas, un carbono que no está en el extremo de una cadena está unido por un doble enlace a un oxígeno.
Un ejemplo de cetonas es la acetona o propanona, que se utiliza como disolvente. Otro tipo de compuestos son los éteres y los compuestos aromáticos, muy importantes en la industria de perfumería y farmacéutica. Veamos otros tipos de compuestos orgánicos. Los ácidos carboxílicos, ésteres, sales de ácidos, aminas, amidas, tioles y nitrilos. Todos ellos muy importantes en la industria química, petroquímica, farmacéutica, en la fabricación de alimentos, bebidas, cosméticos. Por ejemplo, hay un ácido carboxílico que seguramente conoces. Se llama ácido acético. ¿Sabes dónde lo consigues? En la cocina. La solución de ácido acético la llamamos vinagre. ¿Cuál de los siguientes compuestos son orgánicos? Recuerda que en los compuestos orgánicos prevalecen los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. También se pueden presentar enlaces entre carbono y oxígeno. Observa detenidamente. ¿Ya sabes cuáles son los compuestos orgánicos? Veamos. En este compuesto básicamente hay enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Es un compuesto orgánico. De hecho, es un ciclo alcano. En este compuesto también tenemos enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y también tenemos un grupo OH. Este compuesto es un alcohol. Este compuesto también cumple con la descripción de compuestos orgánicos y es una acetona. Los demás compuestos son compuestos inorgánicos. En lecciones anteriores aprendimos que las sustancias puras, que son aquellas que no se pueden separar mediante procedimientos físicos, se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos tampoco pueden ser separados por procedimientos químicos, a diferencia de los compuestos que sí se pueden separar mediante procedimientos químicos, ya que están formados por dos o más elementos. Los elementos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Todos estos se encuentran organizados en la tabla periódica. Los compuestos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. En esta lección aprenderemos sobre los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados básicamente por carbono y algunos otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, los halógenos, que serían el flúor, cloro, bromo, yodo, también el azufre, entre otros elementos. La química orgánica es la rama de la química que se especializa en el estudio de los compuestos orgánicos y como estos están formados por carbono, a esta disciplina también se le conoce como química del carbono. Los compuestos orgánicos pueden ser clasificados bajo diferentes criterios, que veremos en detalle en la sección de química orgánica. Algunos de los compuestos orgánicos son los alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, aromáticos, ácidos carboxílicos, ésteres, sales de ácidos, aminas, amidas, tioles, nitrilos, entre muchos otros. Muy bien, promo, ya llegamos al final. Ahora ya con ese video ya se nos aclararon nuestras dudas que teníamos. Entonces ahora solo queda que ustedes cumplan con la culminación de nuestras actividades asignadas para este día. Esto sería todo por esta vez. Cuídense mucho, tomen las medidas de precaución necesarias y recuerden que aquí su Miss Mayra los quiere bastante. Nos vemos a la próxima.